Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu poder, gracias por tu gran amor, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aleluya. 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 Gracias, bendito, gracias, precioso. Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. Damos gracias a Dios. Aleluya. Vamos llegando, hace ratito llegamos del hospital, pero aquí estamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo, para seguir adelante. Y ahorita más tarde nos recostamos un ratito a dormir y continuamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos viendo el versículo 32 del capítulo 5 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde dice: grande es este misterio. ¿Misterio? ¿Cuál misterio? El matrimonio. Qué triste, hermano, que no entendamos la semejanza divina. Qué triste que la mayoría de los hermanos se haya pasado la vida en las congregaciones sin entender el valor de la imagen de Dios y de la semejanza de Dios, cuando el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si el Señor hizo el hombre a su imagen, pero lo conformó, lo conformó a su semejanza. Y es triste que no sepamos discernir. Y mientras no haya discernimiento, todo el mundo va a querer seguir haciendo de las suyas. Y cuando pasen ya de sus periodos, de sus liderazgos, van a empezar a tratar de reflexionar. Pero cuando estuvieron en su posición de líderes, no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque el sistema los absorbe. Hoy pueden hablar de, de situaciones, de cómo realmente debe de funcionar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ahora nos damos cuenta. ¿Qué hemos hecho? Mientras no nos demos cuenta que nosotros estamos en Cristo antes que en una institución, no podremos hacer nada por la obra de Dios. Podemos ver el ejemplo de los más viejos, pero los más viejos tenían temor de Dios y no procuraban un conocimiento teológico, no procuraban un conocimiento intelectual. Como los apóstoles en el principio, ellos no procuraron un conocimiento intelectual. Había muchos libros que ellos mismos recomiendan, como el de Enoc, como el de los jubileos, como el libro de Jacer, y ellos lo leían.
y con el discernimiento del Espíritu Santo podían entender los tiempos. Pero hoy no, hermano. Hoy lo que nos ha hecho inútil es el conocimiento intelectual, porque no entendemos de dónde parte. Si realmente nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, Daniel dijo, en los postreros días, en los últimos días, la ciencia se aumentará. ¿Cuál ciencia, hermano? La ciencia del bien y del mal, hermano. Humana. El conocimiento humano no es el conocimiento divino lo que se va a aumentar. Porque Dios no tiene ciencia. Lo que Dios tiene, hermano, en su esencia es presciencia. Y la presciencia, los hombres le han bautizado como el conocimiento anticipado de las cosas que Dios va a hacer. Y la ciencia es tratar de descubrir el conocimiento, de conocer lo que Dios hizo. Y una cosa es la presciencia y otra cosa es la ciencia. Y lo que Daniel dijo en los postreros días, la ciencia se aumentará. Es decir, el conocimiento intelectual del hombre. Por eso es que cuando alguien llega a una posición de liderazgo, quiere tener conocimiento y no se conforma al que dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de buscar conocimiento científico para descubrir la verdad? Si los mismos científicos ahora se están dando cuenta que hay un creador y nosotros estamos confiando en el gnosticismo, en el eh, agnosticismo, en los escritos de hombres que primero reputaron que no había Dios. Y ahora ellos están creyendo en Dios y los que estábamos en Cristo ahora nos están sacando hacia allá por el deseo del hombre de tener conocimiento, por el deseo del hombre de ser alguien importante. ¿Hay alguien en casa? Cuando el apóstol habla de misterio, hermano, habla de, la palabra misterio significa secreto. Y cada vez los secretos divinos se hacen más ocultos. Y ahora la sabiduría humana oculta la están sacando como los secretos de la sabiduría. O sea, eh, la serpiente es tan hábil, es tan astuta, que hace, fíjense bien, hermanos, lo gritamos, lo pregonamos, hay de que de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Quién hace ese trabajo? La serpiente. Cuando el Señor Jesucristo me habló y me dijo de la apostasía, que se estaban volviendo a los libros y estaban dejando su palabra, justamente cuando en el momento preciso que me dieron tiempo a mí para hablar en la reunión ministerial del 1 de mayo del 2000 en el distrito, y yo muy preocupado por las palabras que había escuchado del Señor, la gran apostasía de mi iglesia,
se están volviendo a los libros y están dejando mi palabra. Justamente solté la palabra cuando el obispo del distrito estaba sacando los libros de 40 días con propósito o una vida con propósito de Rick Warren y los estaba poniendo sobre la mesa para entregarle uno a cada pastor. ¿Hay alguien en casa? La imposición que nosotros hemos creado, para no decir la inquisición que nosotros hemos creado, es que todo el mundo tiene que obedecer lo que los hombres dicen. Y si Dios le habla a alguien y le enseña lo contrario, es un grave problema. Está en graves problemas. Y todo el mundo recibió un libro de una vida con propósito. El engaño más grande con el cual empezó la apostasía abierta y deliberadamente para nuestra congregación, para nuestras congregaciones, fue una vida con propósito de Rick Warren. Es triste, hermanos, pero ¿quién podía decir que no? Le dimos un propósito a la iglesia y Dios no tiene propósitos para nosotros. Nosotros no fuimos creados independientes para que Dios tuviera propósitos independientes para nosotros. Nosotros fuimos creados en Cristo. Amén. Entonces, los propósitos de Dios están en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, o sea, soy parte de su cuerpo, miembro de su carne, miembro de sus huesos, entonces el propósito de un miembro es permanecer unido a su cabeza, a su cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando alguien decide, hagan lo que firme la carta de renuncia? Y no porque quiero estar enfatizando eso, sino porque es necesario que se abran los ojos, que entendamos que nadie puede decirle a su hijo, hijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un decreto, voy a hacer un acta yo como papá y te me largas de la casa. Ya no quiero que seas mi hijo. ¿Hay alguien en casa? Porque no entendemos, hermanos, el misterio del matrimonio. Grande es este misterio. Pero dice el apóstol, yo no digo esto de la familia, lo digo de Cristo y de la iglesia. Amén. ¿Quién le puede decir? ¿Tú crees que Cristo va a decir,
al obispo. ¿Tú crees que Cristo le va a decir al obispo, sabes qué? Reverendo, necesito que cortes a Marta Chatmiller porque me está contaminando el cuerpo. No, hermano. Es curioso, hermano, pero que los que contaminan generalmente, hermano, son los que están en la cabeza. ¿Por qué? Mire, ¿cómo te das cuenta tú? ¿Con qué te das cuenta que traes una infección en los pies? Con la cabeza. Y si tú decides ignorar la infección que traes en los pies, las consecuencias las va a pagar la cabeza. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo te das cuenta que algún miembro del cuerpo está mal? ¿Quién? ¿Quién cuando ve un miembro del cuerpo, de su cuerpo que está mal, se lo corta porque está mal y lo tira de su cuerpo? No, hermano. La cabeza inmediatamente actúa, ¿para qué? Para remediar, para que el miembro sane. A ver, tú me vas a decir, no, pero mira a Ananías y su esposa y Zafira. Sí, hermano. Pero el que los cortó no fue Pedro, fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dejaron que Satanás llenara su corazón. Y no se puede servir a dos señores. ¿Hay alguien en casa? Grande es este misterio. Grande es el misterio del matrimonio, pero yo digo esto con respecto de Cristo y de su iglesia. ¿Por qué? Porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La unidad es cabeza, cuerpo, sí, pero la unidad es esposo, esposa. La unidad es Padre, Cristo, Padre, Hijo. Y así como en el matrimonio tiene que haber unidad entre el Padre y entre el Hijo. ¿Hay alguien en casa? Así en la iglesia, hermano. Por eso, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sus mismos cuerpos, como a sí mismo. Cuando tú amas a tu esposa, tú estás sano. Amén. Cuando Cristo ama a su iglesia, la iglesia está sana.
Pero ¿por qué el Señor dijo, yo vengo pronto y mi iglesia está muerta? Hoy los matrimonios están funcionando separados. Cristo ama su iglesia, pero no todo lo que se ve es su iglesia, por amor de Dios. ¿Quién puede ver la iglesia de Cristo? Todo el mundo dice que está en la iglesia correcta. Cuando realmente la iglesia que no se ve es la verdadera iglesia. Porque si sé que lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno, yo tengo que aprender a buscar lo que no se ve, lo eterno, no lo temporal. Y si en lo temporal no lo vivo en Cristo, porque ya sea, dijo el apóstol Pablo, ausentes o presentes, procuramos serle agradables a Él. Y para ser agradables a Él necesitamos vivir de la única manera en que podemos ser agradables. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que vivir por fe y para fe, porque así está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos retroceder? Cuando nos salimos del sistema divino y entramos en el sistema de los hombres, donde el que gobierna es el hombre y no el espíritu. Eso no quiere decir que no estemos sujetos unos a otros, porque en la familia está sujeta unos a otros. Sí, hermano. Pero eso se hace en el temor de Dios, donde los líderes tienen sabiduría, pero sabiduría divina, no sabiduría humana. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cómo puede un padre enseñar a obedecer a sus hijos si él no obedece a Cristo? Si él obedece solamente a sus principios, a sus valores morales, que los hace más importantes que los espirituales. Y como no alcanzamos a discernir la diferencia, creemos que porque me porte bien mis hijos se van a portar bien. No, hermano, no es así. Recuerden al joven rico que vino delante de Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El hecho de que yo vaya al templo, ofrende, diezme, eso no garantiza que mi hijo va a tener temor de Dios. Porque no lo hago en el temor de Dios, lo hago de una manera religiosa. Porque si no diezmo, Dios no va a reprender al devorador.
Y porque si no diezmo, soy maldito. El joven rico llegó y se postró delante de Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Sí, fíjese bien, hermano. Y dijo, no robarás, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es decir, él lo practicaba, pero su conciencia lo acusaba de que no había vida eterna para él. No podemos matar nuestra conciencia haciendo cosas buenas. ¿Quién va a controlar mi conciencia? ¿Mi alma o mi espíritu? El alma se satisface cuando tú haces algo bueno, lo que tú concibes como bueno, o lo que te enseñan como bueno. Pero sin amar a Dios, ¿cómo puedes decir que amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿De dónde procede tu amor? De tus obras. Por eso es que Dios estableció la ley para el pueblo, para, para que el pueblo tuviera celos de buenas obras. Pero como sombra y figura, para atraer al que hizo todas nuestras obras desde antes de la creación del mundo. Y le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y dice el pasaje, hermano, que mirándolo Jesús lo amó. ¿Por qué? Porque era verdad. Pero esto nos enseña a nosotros que la ley no nos justifica, que la ley no nos salva, que la ley no es de fe, que la ley te obligaba a hacer las obras. ¿Hay alguien en casa? Y Jesús le tiene que decir, una cosa te falta, hijo. Mira, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Y ven, sígueme. Y predique el evangelio. ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde estaba el amor? ¿Cuál era su móvil para hacer esas cosas? La ley. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, a los líderes, ¿cuál es el móvil de un líder para llegar a una dirección importante hoy? Hacer que cumplan. Sin amar a Dios. Lo importante es cumplir. Sin amar a Dios. Paz de Cristo. Y cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme y predique el evangelio, se fue muy triste. Todo puedo hacer menos eso que tú me pides. ¿Cómo? Renunciar a mi posición,
Por eso lo primero que tiene que hacer un líder cuando es elegido líder, tiene que renunciar a su liderazgo. ¿Para qué? Para que Jesús tome el lugar en él y pueda ministrar Jesús a través de él. Pero es que no tenemos tiempo para orar, tenemos tantas cosas que hacer. Pues sí, tienen tiempo, tanto tiempo, dedican su vida a la obra de Dios, pero nunca le dedican un tiempo al Señor de la obra, al dueño de la mies. Y quieren tener resultados. Así son las familias también, que dedican toda su vida a la iglesia, a las prácticas de la iglesia, y quieren tener hijos perfectos. Hay tanta gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. El caos está por comenzar y no hay quien busque a Dios. Todos quieren seguir mandando. Y enseñamos que lo único que necesitamos es la obediencia, pero nosotros no somos capaces de obedecer la voz. ¿Por qué? Porque no la escuchamos. Y muchos dicen, es que no necesitas escuchar la voz de Dios. Aquí está la palabra. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Muchos dicen, es que no hay profetas, la ley. Y los profetas hasta Juan profetizaron. Y entonces, después de Juan vino Jesús, entonces ¿por qué le creemos a Jesús? Después de Jesús vinieron los apóstoles, entonces ¿por qué le creemos las cartas al apóstol Pablo? ¿Por qué creemos en el Apocalipsis? ¿Por qué creemos en la carta de Santiago, de Judas? Si la ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Pero queremos que obedezcan. ¿Y por qué Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen y me siguen? ¿Hay alguien en casa? Si algo nos asegura a nosotros, hermanos, escucha lo que voy a decirte, por amor de Dios, porque grande es este misterio. Y es lo que le enseñamos a los hijos en la escuela bíblica. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, pero no dice así, dice obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
una promesa para la descendencia. En la familia, honra, obedece en el Señor a vuestros padres, a tu papá y a tu mamá. Y cuando tú los obedezcas, esa es la manera de honrarlos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, muchos me llaman del Altísimo y ninguno me quiere enaltecer. Amén. Muchos dicen que aman a sus padres, pero no les hacen caso. No los respetan. En el temor de Dios. Los respetan por conveniencia. Amén. Y cuando tú obedeces a tus padres, automáticamente los respetas. Porque dígame, automáticamente los honras. Dígame entonces, ¿cómo se honra a un padre si le desobedeces? Tú le puedes decir papá, papá, papá. Y en la iglesia, dice el Señor, en el reino, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Qué obedientes eran, ¿verdad? Profetizamos en tu nombre. ¿Eran obedientes? Echamos fuera demonios en tu nombre. ¿Eran obedientes? ¿Eso es lo que mandó el Señor? No, hermano. El Señor mandó que predicásemos el arrepentimiento y el perdón de pecados por su nombre. ¿Por qué? Mira, hermano, multitudes seguían a Jesús porque miraban las señales que hacían los enfermos. No porque quisieran convertirse. Y cuando multiplicó los panes en el capítulo 6 de Juan, dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Hay alguien en casa? Muchos utilizan sus dones para tener multitudes, su carisma, para que las multitudes estén atrás de él. Y hacen señales y hacen milagros. Y profetizan, Dios les habla. Bueno, dicen que Dios les habla. Y no toleran a los que verdaderamente Dios les habla. ¿Hay alguien en casa? Pero dicen el Señor, invocan el nombre del Señor. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante, hermanos, entender el símil que el apóstol Pablo está poniendo. Si yo quiero que Jesús gobierne mi casa, yo tengo que quitarme esta cabeza y ponerme la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mi cabeza. Y cuando yo tenga a Cristo como cabeza, entonces voy a poner a hacer esto, lo que dice. Y vosotros, padres, versículo 4, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén.
¿Cómo corrige el Señor a sus hijos? Los disciplina. Todo el mundo se saca el as de la manga. Es que Dios no castiga. Amén. Y tienen razón, Dios no castiga a los que no son sus hijos, pero los que son suyos los azota y los disciplina. Si nuestro Señor Jesucristo, que no tenía pecado, Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Hay alguien en casa? ¿Para qué están los pastores? ¿Para qué están los apóstoles? ¿Para qué están los profetas? ¿Para qué están los evangelistas y los maestros? Están en el cuerpo de Cristo, no son cabeza. La cabeza es Cristo, pero ¿para qué están en el cuerpo? Para perfeccionar a los santos, hermano. Pero con el carácter de Cristo, porque ellos necesitan tener cabeza. Por eso es importante. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿No era razón suficiente para que yo me molestara por lo que hicieron conmigo? Después de que me dieron la carta de traslado, yo ya no era miembro del distrito de Hermosillo. Hermano, no digas, espéreme, ¿cómo de que no? Se acabó el tiempo, hermano. Ya no hay tiempo para seguir diciendo es que somos el cuerpo de Cristo. Las piedras están hablando. Pero como no queremos entender que las piedras están hablando, porque esos no son de aquí, no le podemos hacer caso. Las piedras están hablando y nosotros queremos seguir guardando una identidad que no tenemos. Porque la identidad se demuestra a partir de estar en Cristo, no en una institución. Todavía queremos sacar la voz así, es que necesitamos tener paciencia, tener... El tiempo se acabó. Viene el esposo. No tenemos aceite, las insensatas no tuvieron aceite, se dedicaron a vivir de la religión solamente, pero no una relación que produjera aceite, que produjera unción. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé, vamos con Rick Warren, a lo mejor allá podemos comprar un poco de aceite. Vamos con César Castellanos. Oh, no, vamos a Corea del Sur, allá en la iglesia más grande, a lo mejor tienen aceite. Vamos a comprar un poco de aceite porque seguimos en tinieblas. Pero como delante de los hombres lo presento como que lo vamos en el nombre de Jesucristo. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuál es nuestra identidad? No somos dioses. Para decir quién sí, quién no. Somos hijos de Dios. Es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. Entonces yo no puedo provocar. Yo tenía razón suficiente para enojarme, ir a plantarme a la oficina del distrito en la reunión ministerial sin venirme para acá y decirle, a ver, dígame de qué se trata esto.
¿Pero qué hice? Yo podía confrontarlos. ¿No tienen palabra? ¿No se supone que enviaron una carta de traslado y que soy miembro de la iglesia? Lo único que hice fue lo que debí de haber hecho. Lo que hice fui y hablé con el obispo presidente y le dije, miren hermano, esto hicieron. ¿Hay alguien en casa? Pero como el obispo presidente no le puede creer a alguien que es nocivo para la institución, prefiere creerle a los que son mutiladores del cuerpo. Bueno, entonces no estoy enojado. ¿Cuánta gente me dijo demándalos? ¿Y qué gano? Yo callé hasta que el Señor me dijo, ahora habla, hijo. Porque me dijo, el tiempo se acabó. Por eso es bien importante, hermanos, no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la estabilidad de la familia no está en mi prepotencia. Aquí yo soy el papá, yo mando y vas a hacer lo que yo te ordeno. No, hermano. Cuando yo nací, Dios escribió un libro para mí, donde estaban todas las cosas escritas que yo iba a hacer, que luego fueron formadas. Pero cuando mi hijo nació y mi hija nació y mis hijas nacieron, Dios escribió un libro en el vientre, cuando estaban en el vientre de su mamá. Entonces, Dios no tiene lo mismo para mí que para mi hijo. ¿Por qué quiero que mi hijo sea como yo? Lo que todos tenemos en común es que Dios, y en ese libro está escrito, tiene escrito que nosotros, escribió en nosotros que un día vamos a llegar a ser como su hijo Jesús, no como papá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el propósito? Que mi hijo crea lo que yo creo. Si yo estoy bien, si tengo cabeza. Pero si no tengo cabeza, mi hijo no tiene por qué creer como yo creo. ¿Por qué? Porque estoy desviando a mi hijo de la sincera fidelidad a Cristo. Porque mi hijo tiene una herencia. Si yo soy fiel, hay una unción sobre mí. Pero si mi hijo camina y él es fiel, mi herencia viene sobre él. Dios va a tratar mucho más profundamente con mi hijo que lo que trató conmigo. En la revelación, en el discernimiento, en la profecía, en la palabra de ciencia. ¿Hay alguien en casa? Por eso, tanto en la familia como en la iglesia, tenemos que someternos los unos a los otros en el temor de Dios, porque es la única manera de obedecer en el Señor a nuestros padres. Hoy quieren llenarse la boca diciendo es que nuestros padres sirvieron de otra manera, sí, pero nosotros no estamos llamados a servir como nuestros padres. Nosotros estamos llamados a servir como Cristo. Allá va.
Por eso es que la revelación es paulatina. Por eso el crecimiento espiritual es paulatino. No llegaste al crecimiento espiritual porque fuiste nombrado pastor. No llegaste a un crecimiento espiritual porque te bautizaste, recibiste el Espíritu Santo. Y yo no puedo crecer por mí mismo. Yo no puedo hacer que mi espíritu crezca. Yo necesito entender que yo recibí una semilla y esa semilla es Cristo. Y si esta tierra es buena, esta tierra va a producir al 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1 o nada. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendito Dios, no quiere finalizar esto. Vamos a tener que seguir.